Buenas tardes. A ver, un habeas corpus, ¿qué busca? Para que nuestro público lo entienda, porque son términos legales, ¿no? Con los que no todos están familiarizados. Sí, claro, el habeas corpus es un recurso constitucional que tiene como finalidad devolverle la libertad a una persona que la tiene privada. En este caso, el señor Castillo está privado de su libertad por mandato judicial confirmado por la Corte Suprema, precisamente en el marco del golpe de Estado, ¿no?, que intentó dar en diciembre del año 2022. Entonces, si él ganara el habeas corpus, como en el caso de Fujimori, que se está discutiendo a nivel del TC, su salida, tendría que ordenarse su libertad directamente por parte del órgano constitucional. Ese es el punto de fondo. Ahora, los argumentos que esgrime la defensa de Pedro Castillo. No dio un golpe de Estado, no fui detenido en flagrancia, porque yo solamente iba a la Embajada de México a asegurar el asilo, la protección de mi esposa y de mis hijos. Y más bien que el golpe de Estado lo dio él. ¿Resiste mayor análisis? ¿Se condicen con lo que conocemos en la realidad esos argumentos? Sí, tengamos en cuenta que conforme a la jurisprudencia y a la regulación, el Tribunal Constitucional no es un tribunal de instancia, por lo tanto, ahí no se va a argumentar cuestiones de derecho penal o procesal penal, sino cuestiones constitucionales. La pregunta es, ¿se ha violado el debido proceso cuando se ordenó la detención del señor Castillo? Y la respuesta, desde mi punto de vista, es negativa, ¿no? Porque toda esta narrativa de victimización, toda esta alegación que él ha hecho sobre si hay flagrancia, no hay flagrancia, de momento es absolutamente irrelevante porque él tiene un mandato de detención impuesto por el Poder Judicial. Ya no está en discusión la flagrancia. Eso es algo que servía como argumento cuando todavía no existía una orden judicial. Pero en este momento ya hay una orden judicial confirmada por la Corte Suprema hace bastantes meses, y por lo tanto el punto de discusión es si esa orden se ha emitido en un proceso regular o no, o se ha violado el debido proceso. Y no hemos visto más bien alegaciones de ese tipo, ¿no? Lo único que hay acá es, como vuelvo a decir, una narrativa más de orden político, con la finalidad de lograr la libertad, y a través de un método bastante cuestionable, porque esto de estar interponiendo habeas corpus por todos lados es lo que los abogados llamamos el ruleteo, ¿no? Es decir, estoy buscando el juez a la medida para que uno de los habeas corpus tal vez con suerte caiga en el juez que me dé la razón, cuando en verdad el proceso penal ya puede ser cuestionado a través de un habeas corpus, desde luego, pero a través de uno, no a través de 5. Entonces el ruleteo es una práctica además prohibida por los tribunales y condenable incluso como delito de fraude procesal, porque estoy buscando lo mismo tantas veces que al final del día lo que estoy buscando en verdad es un juez que me dé la razón. Y este punto en particular puede ser evaluado, o puede ser un criterio de evaluación en el tribunal. Ha presentado hasta 5, empezamos a ver 1, pero la intencionalidad podemos adivinar, leer que la intencionalidad es esta, conseguir un juez que se lo otorgue y puede ser un punto a considerar. Solamente podría ser considerado en la medida que haya sido parte del debate. Por lo que yo he podido ver, no ha existido, digamos, algún agravio expresado por la defensa del Estado, por la defensa del Poder Judicial en este punto, porque tendría, digamos, el procurador del Poder Judicial que haber adjuntado la información para poner de relieve que hay esta suerte de ruleteo, e incluso la defensa del Estado podría promover una investigación por el fraude procesal consistente en estar utilizando los habeas corpus como medida de liberación, ¿no? Más que como una defensa procesal legítima y constitucional. Usted ha mencionado que lo que evalúa el Tribunal Constitucional es si se violó o no el debido proceso en la detención del expresidente. El abogado, en declaraciones a la prensa, el doctor Pachas ha dicho lo que debió ocurrir es que el presidente sea llevado ante el Congreso para defenderse, hacer uso de la palabra. No se le permitió eso, simplemente se le llevó detenido a la prefectura y de ahí a la carceleta y de ahí a la DIROES. Y también he escuchado en su momento otro argumento, que los votos para vacar, que yo sé que no está dentro del tema de la libertad, el pedido de liberación de Pedro Castillo, pero es un argumento que también he escuchado, ¿no? No fueron los votos que la Constitución establece, se votó en 101 y se necesitan 104 o 106, me parece. Entonces, incluso ahí también habría una irregularidad
en la vacancia de Pedro Castillo. Es un tema anexo, pero vayamos primero por el tema del debido proceso. Sí, claro. Hay un punto acá, en efecto, bajo discusión, y yo lo planteé en su día, relativo a si a Pedro Castillo se le había levantado el antejuicio, ¿ok? Bajo la idea de que él era presidente de la República, etcétera, y si este era un delito de función. Evidentemente, él no tuvo antejuicio, y esa es una de las razones que alega la defensa, no ahora, sino en las diferentes apelaciones, construcciones y, digamos, articulaciones que ha hecho en los últimos meses, ninguna con éxito por una razón, ¿no? Porque el tribunal, me refiero a la Corte Suprema, ha diferenciado bien el tratamiento de los casos de flagrancia. Flagrancia. En los casos de flagrancia, donde hay un hecho delictivo en curso, el procedimiento cambia. Ya no es un procedimiento, digamos, propio del antejuicio constitucional. Y peor aún, es algo que también yo he expresado en otra ocasión, porque este es un delito común. Este no es un delito que requiere ser funcionario público, ni siquiera un alto funcionario, ¿no? El delito de rebelión es un delito que puede ser cometido por cualquier persona, por lo tanto no califica dentro de lo que sería un delito de función y por lo tanto no correspondería, si vamos a ser estrictos, el trámite del antejuicio constitucional. Ese punto, como repito, ya ha sido analizado por la Corte Suprema en su fallo que confirmó la detención del señor Castillo en los términos que estoy describiendo. Y el hecho de la investidura presidencial, porque él da el golpe de Estado, huye, aún no hay presidente en ejercicio porque Dina Boluarte ejerce después. Entonces, como que en ese momento, él sigue teniendo la investidura presidencial y por su investidura igual no le correspondería el antejuicio. ¿O Sí, prima lo que es un delito común? Sí, claro. Diferenciemos dos situaciones, ¿no? Ajá. Una cosa es el antejuicio y otra cosa es el fuero especial. Él tiene un fuero especial, él solamente puede ser investigado por la Fiscalía Suprema, Fiscalía de la Nación y eventualmente la Corte Suprema, como está sucediendo. Es decir, cualquier juez no lo puede investigar. Y por otro lado está el procedimiento previo del antejuicio. Entonces, a él se le ha respetado el fuero especial y se le sigue respetando, al punto que el caso en su totalidad está siendo visto por la Corte Suprema. Distinto es el tema del antejuicio y, como repito, ahí la cuestión central es la flagrancia. Ajá. La flagrancia hace que la respuesta que deba darse desde el Estado sea inmediata y eso es lo que ha interpretado la Corte Suprema al momento de señalar o que el señor Castillo no tenía derecho al antejuicio porque es un delito común. Recordemos que el antejuicio solamente rige para delitos de función, o la otra posibilidad interpretativa que había, pero que no acogió la Corte Suprema, es de que se tenía que aplicar un procedimiento célere, ¿no? Claro. Que es como el que se aplicó acá, que consistía en el levantamiento, digamos, de la inmunidad presidencial. Correcto, correcto. Entiendo, sobre el señor Castillo hay dos prisiones preventivas, una por el golpe de Estado y la fuga y otro por la prisión preventiva por los presuntos delitos de corrupción, ¿es correcto? Sí, en efecto, ¿no? él Tiene a la fecha dos prisiones preventivas que corren en paralelo, ¿verdad? Exactamente, Sí. las dos corren en paralelo, no son acumulativas. Si cae una, no significa que cae la otra, ¿no? Las dos están en trámite paralelo. Ok. Y finalmente, dentro del debido proceso, me había quedado con la pregunta sobre este argumento de no fueron todos los votos que la Constitución establece para vacar al presidente. Puede ser un argumento que eventualmente, claramente ya lo está usando la defensa de Pedro Castillo, pero eventualmente un argumento de peso para desbaratar su situación judicial, legal. Sí, como ese punto, ese tema también ha sido analizado en su momento por la Corte Suprema, tanto en el análisis de la prisión preventiva, la primera como la segunda, y ha sido, digamos, no observado o no atendido como reclamo de parte del señor Castillo, porque aparentemente él tiene una visión muy particular de lo que significa la contabilización, digamos, de los votos dentro del Congreso, ¿no? Acá, con claridad, se ha superado la votación correspondiente, de modo que hay lugar cero para la discusión respecto al número de votos obtenidos en el Congreso. En conclusión, no debería, a la luz de estos argumentos, prosperar la intención de la defensa y del propio Pedro Castillo de recuperar su libertad. En efecto, ¿no? Yo creo que las probabilidades de que gane
este habeas corpus a nivel del Tribunal Constitucional son remotas en este momento. Doctor Caro, como siempre, muchas gracias, haciendo un poco de docencia también con nuestra teleaudiencia para entender estos términos legales. Muchas gracias.